capítulo número 28, leemos esta tarde. 28 de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28. Pero, versículo número 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. A medida que el tiempo a medida que empezamos a vivir sobre la tierra, empezamos a experimentar el dolor, el sufrimiento en todas las partes de la vida. Dicen que uno de los días más tristes para un niño es cuando se enfrenta a su realidad. Es en ese momento en que ese niño se da cuenta que no tiene padres. Ese niño se da cuenta que su realidad es distinta a lo que sus padres le proyectaron. Aquel mundo lleno de felicidad, aquel mundo lleno de ilusiones en donde la alegría de sus padres calmaba todo tipo de dolor. Pero a medida que ese niño empieza a enfrentar la realidad, empieza a aparecer el dolor, empieza a aparecer el sufrimiento, y empezamos a ver a ese niño llorar, pero ya no de alegría, sino por los dolores y por los sufrimientos que empiezan a afectarle en su entorno. Es acá en donde el ser humano empieza a vivir en carne propia todas las etapas de dolores y sufrimientos, pero es en esas etapas en donde la vida tiene ciertos ingredientes, y dentro de los ingredientes que el Señor nos deja, uno de ellos es la esperanza. Y a medida que esa esperanza está ahí, empieza como a darnos un ánimo en medio del dolor y en medio del sufrimiento. A medida que ese ser humano empieza a enfrentar el dolor y el sufrimiento, empieza a aparecer el ingrediente de la esperanza que nos hace volver a creer, que nos hace ver un mundo distinto en medio de un desierto, que nos hace ver las cosas difíciles como posibles y nos hace ver aquellas cosas imposibles como posibles. Pero ese es un ingrediente que Dios lo deja ahí para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y es eso, ese ingrediente es el que empiezan a pasar los años, empiezan a pasar las décadas, y ese es el ingrediente que nos tiene con vida y con esperanza hasta el día de ahora. Pero
Satanás conoce al ser humano. Satanás tiene una experiencia de más de 6,000 años. Conoce las debilidades del ser humano en la palma de sus manos. Entonces él sabe que los seres humanos tenemos la esperanza. Entonces viene él y empieza a maquinar, a tirar estrategias para que ese ser humano que está en medio del desierto, que está en medio de la agonía, que está en medio de la enfermedad, que está en medio del sufrimiento, que está en medio de una cárcel, que está en medio de una amputación. Entonces Satanás viene y dice: a este lo saco del juego, a este lo saco de la ecuación si logro que pierda la esperanza. Y entonces enfila todo su arsenal para que ese niño, para que ese joven, para que ese adulto, para que ese adulto mayor, no importa que haya vivido 6 décadas, 7, 8, 5, 4, 3, pero el día que ese ser humano pierde la esperanza, a partir de ese día el ser humano se derrumba. Entonces el dolor y el sufrimiento juega y se aterriza en nuestra vida y lo sentimos en carne propia. Es ahí en donde usted ve cuadros que dice: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Es en esos escenarios en donde usted ve pastores matarse. Es en esos escenarios en donde usted ve personas con mucho dinero matarse y suicidarse. Es en esos escenarios en donde usted ve personas en una cárcel matarse, colgarse. Y usted dice: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Si tenía dinero, si tenía salud, si era libre, no estaba en una cárcel, si estaba sano. Pero Satanás minó el corazón, minó el ambiente e hizo que ese ser humano perdiera la esperanza. Entonces Satanás, con su vasta experticia, dice: a este no puedo hacerlo caer con una mujer, a este no puedo hacerlo caer con este pecado, a este no puedo hacerlo caer con esto y con esta otra forma. Ya intenté de una forma, ya intenté de otra, ya intenté de esta, ya le quité el marido, ya le quité los hijos, a los hijos los tengo en drogas, a este lo tengo acá, ya le quité, ya le puse que la mujer anduviera con otro, ya le encontró el WhatsApp con otro. Entonces a este lo que necesito es quitarle la esperanza. Y es en ese momento en donde el ser humano se derrumba. Y es en ese momento en donde ese ser humano, por muchas décadas que tenga dentro del cristianismo, por mucho tiempo que tenga de caminar sobre la vida cristiana, en donde usted lo ve tomando decisiones fatídicas, como suicidarse y como matarse. Es en ese momento en donde ese ser humano dice: ya esto no tiene sentido. Es en ese momento en donde ese ser humano dice: ya yo no le encuentro sentido en la vida. Ahora, Satanás, con toda esa experiencia que tiene, él va haciendo como pruebas en nosotros. Y empieza a desesperarnos. Y empieza a llevarnos al punto del caos. Y empieza a llevarnos al punto de los desiertos. Porque él sabe que toda vez y cuando nosotros tengamos esperanza, él conoce que nosotros vamos a estar en medio del desierto y no vamos a sentir. Que nosotros vamos a estar en medio del dolor y como que nada pasa. Que nosotros vamos a estar en medio del sufrimiento y siempre va a haber una cara de alegría en nuestra vida.
Entonces Él se propone con todo su arsenal para quitarnos la esperanza. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y enfila todo para que ese ser humano pierda la esperanza. La esperanza es una palabra que aparece de un origen natural, se practica cuando una persona le dice a usted, ya regreso. Y a partir de que esa persona le dice, ya regreso, entonces usted toma la decisión de esperarlo pacientemente. Entonces usted toma asiento y pasan los minutos, pasan las horas y sigue esperando. Y sigue esperando porque esa persona le exteriorizó a usted que ya regresaba. Entonces hay esperanza en usted, porque esa persona le dice, ya regreso. Entonces el ser humano está lleno de esperanza. Y específicamente el ser humano natural tiene un nivel de esperanza, pero el creyente tiene otra grada de esperanza, que esa grada de esperanza es la que le da un correr diferente, porque ya esa esperanza está en Jesús. Ahora, esa esperanza que está en Jesús, en este personaje, en Dios, la Biblia está llena de todas las características que tiene esta esperanza. Porque el Señor conoce el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. Él estuvo en un cuerpo igual al nuestro. Entonces, como Él sabe y conoce las debilidades del ser humano, entonces Él sabe que si nos da una esperanza, entonces nosotros íbamos a poder sobrevivir en medio del desierto. Y entonces esa es la esperanza que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la esperanza que el Señor nos ha dado? Es acá en donde los discípulos no creían, pero es acá en donde Él les establece esta esperanza y les dice, vean, yo he vencido al mundo. No solamente he vencido al mundo, sino que he vencido a la muerte. No solamente he vencido a la muerte, sino que he vencido todo escenario que a ustedes les produzca dolor y sufrimiento. Es ahí en donde uno tiene que entender que este Padre que nosotros tenemos, los creyentes, los cristianos, es un Padre que se le ha dado toda potestad sobre la muerte, sobre la tierra, sobre debajo de la tierra y sobre todo. En otras palabras, es un Padre ganador. Es un Padre que tiene la victoria en su mano. Y entonces, como Él tiene la victoria en su mano, uno como hijo tiene que saber que está del lado de alguien que ya le ganó a la muerte, de alguien que ya le ganó al dolor, de alguien que ya le ganó al sufrimiento. Entonces, cuando uno entiende que Jesús ya le ganó a la muerte, entonces uno se llena de esperanza, porque hay un terrible miedo para enfrentar la muerte. Y uno dice, ¿cómo va a ser ese día en donde yo enfrente la muerte? El mismo creyente empieza a tener dudas, empieza a tener temores, pero cuando vamos a la Biblia y encontramos que Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, entonces es donde nosotros nos llenamos de esperanza para enfrentar ese momento difícil en nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Dentro de esas promesas dice acá el versículo que leíamos, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la esperanza que el Señor propone no solamente es una esperanza para enfrentar la muerte,
sino que dice, ustedes que están sobre la tierra, ustedes que están en medio del desierto, ustedes seres humanos y creyentes que están allá abajo donde yo estuve, no se preocupen, porque como yo he vencido la muerte, ustedes les hago una promesa. Y la promesa es que a partir de que yo he vencido, ustedes allá abajo, digámoslo así, no van a estar solos. Ustedes allá abajo en ningún momento tienen por qué sentirse solos, porque yo personalmente estoy con ustedes. Entonces, en esos momentos es en donde uno tiene que entender que esta esperanza que nosotros tenemos no solamente es una esperanza para el más allá, para la vida eterna, sino que es una esperanza que se traduce en un bienestar para el creyente sobre la tierra. Entonces es ahí en donde ese creyente se llena de energía positiva, se llena de alegría, se debe de llenar de una ecuación totalmente diferente a la normal. ¿Por qué? Porque a medida que aparecen las dificultades, a medida que aparece el dolor, a medida que aparece el sufrimiento, nosotros somos diferentes, porque nuestra esperanza no está en una cuenta de banco. Nuestra esperanza no está en una persona terrenal, en un ser terrenal, sino que nuestra esperanza está en alguien que ya venció la muerte. Y no solamente venció la muerte, sino que dice que llevó todas las enfermedades para que nosotros tengamos esperanza. Dice que venció la pobreza para que nosotros tengamos recursos. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por el dolor y por el sufrimiento, debemos de retomar estas promesas que están en la Biblia para reanimarnos, que nosotros, a pesar de que Satanás nos haga sentir solos, a pesar de que Satanás nos haga sentir que nosotros no tenemos esperanza y que nosotros, y empieza a quitarla con sus sufrimientos y con sus dolores, nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos solos, aunque Él nos diga que estamos solos. Ahora, esto es bien fácil perderlo, hermano. Si uno no está consciente, si uno no está claro de esta esperanza, es bien fácil perderla. Se pierde facilísimo, porque hay un momento, en ese momento de dolor. Es que mire, Satanás, como él tiene una gran experiencia, entonces en el momento de la bonanza, él ahí está tranquilo. Pero es en ese momento en que te deja la mujer. Es en ese momento que ves a tu mujer con otro o con otra, o a tu esposo. Es en esos momentos que Satanás se te mete no solo al pensamiento, se te mete al cuerpo, se te mete a los sentimientos, se te mete a las emociones y te dice: ya estás perdido. Es en esos momentos en donde se te enrolla como una serpiente y te hace creer que no vas a poder salir de ahí, que es el fin del mundo. Y es por eso es que usted ve personas que se matan. Y usted dice: ¿y qué le pasó? Se mató porque lo dejó un hombre. Se mató porque lo dejó una mujer. ¿Y por qué pasó? Porque vieron el fin del mundo en esa situación. Es que ahora que está bien, no hay mucho que hablar. Pero es en esos momentos difíciles, es en esos momentos en donde la persona pierde el trabajo, es en esos momentos en donde la persona ya no tiene trabajo, en donde Satanás te hace creer que estás solo. Y dice uno: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con el compromiso de la casa? ¿Cómo voy a hacer con el compromiso de los hijos? ¿Cómo voy a hacer con el compromiso y con este otro compromiso que lo adquirí? Y empieza uno como a quejarse y a decir: no hubiera hecho este compromiso, no hubiera hecho este otro compromiso. Pero es ahí en donde uno tiene que subirse a esta esperanza. Y a pesar
Y a pesar de que estemos pasando por un momento de dolor, y a pesar de que estemos pasando por un momento de sufrimiento, lo menos que puede hacer el creyente es perder la esperanza. Porque el día que usted pierda la esperanza, se derrumba todo. Se derrumba todo. Se va a derrumbar su matrimonio, se va a derrumbar sus hijos, se va a derrumbar su cristianismo, se va a derrumbar todo. Por eso es que Satanás trabaja mucho la esperanza, para que el creyente la pierda y empieza a poner momentos difíciles y caóticos en la vida. Nos lleva a momentos de agonía. Lleva al creyente a momentos de agonía. Hay momentos en que lo lleva a esa persona a unos momentos terribles de agonía. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha sentido eso. No sé si usted sabe qué es echarle una tankada de gasolina al carro y es todo lo que usted tenía. O sea, hay momentos en donde usted dice, le voy a echar estos 10 pesos y son los únicos que ando. O sea, Satanás y las circunstancias lo llevan a momentos difíciles al ser humano. Y usted dice, ¿se los echo? ¿No se los echo? ¿Me voy caminando? ¿Me voy en el bus? ¿Pido ray? Pero es ahí en donde usted tiene que entender que si usted pierde la esperanza, le ganó el mandado a Satanás. Y es ahí en donde usted tiene que obrar con total esperanza. Póngale los 10 pesos porque va a tener otros 10 pesos para echarle. Pague la casa porque va a tener otra cuota. Porque su esperanza no está en su tío rico. Su esperanza está en el Cristo que venció la muerte, que venció las circunstancias, que venció las enfermedades. Pero es ahí en donde uno dice, ¿qué hago? Cuando me vaya me va a tocar irme caminando. Yo recuerdo del hermano Santos, me encantaba esos actos de fe que hacía. Veníamos el lunes, terminábamos a las 12 y después de las 12 el hermano agarraba para San Marcos caminando. O sea, un acto de fe terrible. Y no solamente él, sino que muchos otros hermanos de aquí de Lopango, etcétera, 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 de toda la iglesia. Otros agarraban caminando para Popa. Pero venían contando experiencias terribles, experiencias maravillosas. Decía uno, mira hermano, fíjese que en lo que iba caminando hubo un microbús que se paró y me llevó hasta la casa. Es que mire, cuando uno pierde la esperanza, usted va a ver la muerte. Y Satanás quiere que usted vea la muerte, que usted vea que no va a poder salir, que usted no va a volver a conseguir trabajo, que usted va a morir pobre, que usted va a morir acabado, que usted no va a poder lograr sus metas. Eso es lo que quiere él. Porque media vez usted esté así, entonces usted no aspira más, que usted se va a morir de esa enfermedad. Y entonces a medida que él nos tiene así, entonces nos tiene sin esperanza, nos tiene hundidos en nuestras miserias y en nuestros sufrimientos y en nuestros desiertos. Es que estamos en un desierto, pero este desierto en que estamos se vuelve dócil, se vuelve fácil, porque hay una esperanza que no avergüenza, que es la esperanza de Cristo. Entonces usted está en un país en crisis, en un país sin recursos, pero usted tiene una esperanza diferente. Yo siempre lo he dicho, siempre nosotros cometemos un error, un grave error. Y aquel que viene de Estados Unidos, nosotros hasta sacamos la boca, va. Y sacamos la boca que vino fulano de Estados Unidos. Y a ese lo invitamos a comer.
A ese lo invitamos a un café. Y lo empezamos a benevolar como que viene de Marte. Y está bien. Pero hace un tiempo a mí se me ocurría totalmente lo contrario. Si los mártires somos nosotros que nos hemos atrevido a quedarnos aquí en El Salvador. Porque aquí en El Salvador no ganamos $8 y $20 la hora. Le decía yo a uno que tiene una casa en Estados Unidos pagada, ¿cuánto paga de agua aquí? Le digo, 50 pesos. Qué barato, le digo, porque allá en El Salvador se pagan $400. Le digo. ¿Y cuánto paga de impuestos aquí? 30 pesos de alcaldía. Qué barato, le digo, porque allá se paga 500 pesos, le digo. O sea, totalmente contrario. O sea, los mártires, los héroes somos nosotros. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero es la esperanza. Que la esperanza no está en un hombre, no en una institución, en una cuenta. La esperanza está en ese Cristo poderoso que venció la muerte y venció todas las circunstancias para levantarnos. Entonces uno se queda con la boca abierta. ¿Y de dónde viene, hermano? Y va de preguntarle. Cuando ellos deberían de invitarnos a nosotros a almorzar, a cenar, a darnos un café. O gana 10 pesos usted la hora. Allá es el salario mínimo, 10 pesos la hora. Por eso le digo. O sea, totalmente contrario. Nosotros aquí con la migajita, con la cora, le jalamos aquí, pagamos allá, pagamos acá. Es increíble cómo los hermanos sacan transporte. ¿Y cuándo se paga? 70 pesos, 50 pesos. Pregúntele a un americano allá si alguna vez ha sacado un bus. Usted ve allá en las iglesias solas, no hay ni un bus. Carros hay allá. Pero, ¿qué es eso? Es ese creyente que no ha perdido la esperanza. Y toda vez usted no pierde la esperanza, usted no va a poder no solamente va a sacar un bus, va a sacar 2, va a sacar 30 buses, como se hace en los eventos, 50 buses, 100 buses. ¿Y cómo es eso? Que en un país pobre, en un país sin recursos, en un país que no se puede, en un país esto es la esperanza que no avergüenza en medio de las dificultades y de los padecimientos. Es que mire, el día que usted pierde la esperanza, ese día no ganó Satanás. Ese día saldría mejor estar muerto en vida. Entonces Satanás lo lleva a uno y lo aprieta aquí. Y lo aprieta de esta otra forma. Y se la pone aquí. ¡Pa! Y se la pone acá. Para que nosotros perdamos la esperanza. Y es en esos momentos que usted pierda el trabajo. En esos momentos que usted le vea un mensajito a su marido con otra y con otro. Usted tiene que agarrarse de esta promesa que dice acá que Él iba a estar con nosotros. No solamente en la eternidad, sino que cuando nosotros estemos acá en la tierra. Entonces eso lo va a llenar a uno de esperanza. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Salmo 146, con esto terminamos. El Salmo 146 y el versículo número 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová Dios. Uno tiene que preguntarse sobre qué está nuestra esperanza. ¿Sobre qué está su esperanza? Porque aquí dice que es dichoso aquel que su esperanza está en Dios, en Jehová. ¿En quién está su esperanza? Esa es una pregunta que usted tiene que hacérsela. ¿Su esperanza está en su patrón?
Su esperanza está en su cuenta bancaria. Su esperanza está en los inmuebles que usted tiene. Su esperanza está en las cosas que usted tiene. Pero sería un error garrafal que nuestra esperanza estuviera en las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales, todo eso va a quedar acá. Todo va a quedar. Aquí dice que cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces uno debe de preguntarse sobre qué está mi esperanza. ¿Fuera usted el mismo con casa y sin casa? ¿Fuera usted el mismo con trabajo o sin trabajo? Tendría que ser así. Usted tendría que ser el mismo, sin trabajo. Porque su esperanza no está en ese trabajo. El trabajo es una herramienta que el Señor la facilita para facilitarnos la vida. El carro es una herramienta que el Señor la facilita para que cuidemos un poco más los pies. Para que no nos salgan varices de tanto caminar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque si nosotros camináramos unos 10, 15 kilómetros diarios, se nos cayera la panza, por supuesto, pero no solamente eso, sino que como el cuerpo no está diseñado para caminar todo el día, se nos acabarán los cartílagos. Entonces el Señor envía, si usted camina como los corredores, los atletas caminan y corren un montón, se les acaban los cartílagos. Entonces el Señor nos manda el carrito para que nosotros no se nos acaben los cartílagos. Sería un error que nuestra esperanza está en el carro. Por eso le digo, ¿sobre qué está su esperanza? ¿Pudiera irse caminando usted de aquí a su casa? Yo siempre lo ejemplifico. Cuando uno anda en carro, llega a un punto en donde uno se acostumbra. Y se llega a acostumbrar tanto a que se desconecta de la realidad. Y por eso es muy bueno caminar de vez en cuando. Irse caminando para la casa. Dejar el carro parqueado, irse caminando. No solamente eso. La casa es algo, dice un personaje, que todos los seres humanos queremos, hay un deseo innato que todos queremos nuestra cueva. Usted ve que todos los animales, todos quieren una cueva. Entonces el ser humano es como un animal que también tiene ese deseo. Vea, el miedo ¿a qué? El miedo a la lluvia, a los rayos. Entonces eso nos lleva al deseo de tener una cueva. Y es algo lógico y normal, producto de nuestros miedos. Entonces todos queremos una casa, está bien, pero es bajo esa idea que le estoy diciendo, que hay una necesidad del ser humano a un miedo a la intemperie, un miedo a la lluvia, a los rayos. Entonces eso nos lleva a eso. Entonces Dios, al ver ese miedo en nosotros, entonces Él lo que hace es que nos da una casa. Entonces, para quitarnos a nosotros ese miedo. Y entonces ya le da la casa, pero no es para que esa casa sea el Dios de nosotros. No es para que esa casa sea el instrumento para botarnos. Es para que nosotros nos sintamos seguros cuando viene la lluvia, cuando vienen las intemperies, esas grandes tormentas, y usted estaba debajo de su casa, aunque hayan goteras, usted se siente seguro. Pero ese es Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ¿sobre qué está nuestra esperanza? Debería de estar sobre Dios.
Pero si está sobre Dios, hay una promesa de que no vamos a estar solos. No solamente que no vamos a estar solos, sino que somos bienaventurados si nuestra esperanza está sobre Él. Pero diría alguien, hermano, todavía no he entendido el mensaje. La esperanza es el arte de esperar. Se lo voy a volver a repetir. La esperanza es el arte de esperar. ¿Usted quiere saber si una persona perdió la esperanza? ¿Usted quiere saber si una persona perdió la esperanza? Vea si esperó. Si esa persona esperó y se dieron las condiciones, no perdió la esperanza. ¿Cuántos jóvenes cometieron? Satanás les quitó la esperanza y se casaron con la persona equivocada. Y ahora estás pasando la factura. 2, 3 matrimonios. Perdiste la esperanza. No supiste esperar. Y esa es parte de nuestros fracasos. Te cansaste. No aguantaste. Perdiste la esperanza. Por eso te digo, Satanás a los jóvenes los hace pedazos. Los hace perder la esperanza. Y cuando los hace perder la esperanza, usted ve jovencitas que tenían un gran futuro y jóvenes que tenían un gran futuro con un gran bolo. Y usted dice, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió? Con un gran drogo, con un gran loco. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Si esta niña iba a ser pastora, esta niña era diaconisa, este niño era músico, este niño era esto. Y usted dice, ¿qué pasó? Y usted lo ve con un gran bolo, con un gran loco. ¿Qué sucedió? Satanás hizo que no esperara. La desesperó y perdió la esperanza. No pudo esperar. Porque la esperanza es el arte de esperar. No es fácil que le digan a usted, ya vengo, y pasan las horas y no vienen. Cuenta una experiencia con esto termino, del caso de Spurgeon. Spurgeon se cree que es el príncipe de los predicadores. Es un inglés, para los que no sabían, un hermano pastor de Inglaterra que predicaba. Él tenía su iglesia y predicaba. Y entonces él cuenta una de sus anécdotas, y una de tantas que cuenta, dice que él tenía una escuela de teología, para que entendamos. Entonces, él les hacía un examen a los aspirantes a su colegio de teología, como para que lo entendamos, una universidad, un colegio. Entonces, lo que hacía era los mandaba a llamar a ese gran inicio que hay, vaya, todos los que quieren estudiar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere entrar para que usted tenga una idea y logre entender lo que le quiero explicar. Por ejemplo, si usted quiere entrar a la escuela americana o a la británica, usted puede ser el más millonario de aquí del país, pero no lo reciben. Yo he escuchado de padres que tienen mucha plata y van a la escuela y le dicen, mire, yo pago el doble de la colegiatura, pagan 600, aquí yo pago 1,200, con tal de que me reciban a mi hijo rebelde. Y allí le dicen, no se preocupe, aquí ya está ocupado todo el año. Si su hijo pasa estas y le hacen un examen psicológico y esto, y los ponen a interactuar. Yo recuerdo de un conocido, me dice, mira, me rechazaron el niño, y yo hasta el doble les ofrecí, me dijo, y no, o sea, por eso le digo, para que usted entienda. Y entonces los millonarios llegan a ofrecer el doble para meterlos ahí. No, váyase, Dios. Y mire, ponen a los niños a jugar, y si el niño ven que le pegan, no lo han recibido todavía. Si ven que el niño le pega al otro, Dios, su luz, bye. Y hasta en el periódico ponen las plazas que hay.
Son o plazas de gobierno. Mire, ahorita tenemos uno para kinder, dicen. O sea, no es así, chinche telepate, pues. Aunque tengan dinero. Entonces, el pastor Spurgeon, él hacía una clasificación, para que lo entendamos, las personas aptas para el ministerio. Y entonces él mandaba a llamar a todos los aspirantes a ser estudiantes y ya llegaba el gran poco. Y entonces los citaban a las 8 de la mañana. Él llamaba a las 9 y le preguntaba a la secretaria, ¿cuántos llegaron? Hermano, ahorita llegaron 80. Volví a llamar a las 12. ¿Cuántos hay, hermana? Hay 40. Volví a llamar a las 2 de la tarde. ¿Cuántos hay? Ya solo hay 20. Volví a llamar a las 6 de la tarde. ¿Cuántos hay? Solo hay 5. Hermano, ¿cuántos hay? Solo uno ha quedado a las 8 de la noche. Y ese que quedaba le decía, dígale que está admitido para mi instituto. ¿Qué fue lo que no perdió ese aspirante? La esperanza. La esperanza es el arte de esperar. Muchos de nuestro fracaso fue porque no esperamos. Se paga caro. El día que nosotros perdamos la esperanza, ese día nos come frito Satanás. Usted tiene que entender que si hay que esperar 5 años, hay que esperar 5 años. Si hay que esperar una década, hay que esperar una década. Porque si usted se espera, no solamente se lo va a llevar las consecuencias de una mala decisión, sino que se va a sentir frustrado. ¿O cómo cree que se siente una joven que se casó con la persona equivocada? ¿Usted cree que se siente bien? Una joven que se creció en el evangelio, que era diaconisa, que era maestra, que era servidora de la iglesia, que se sienta a la mesa y el marido se echa 2 cervezas en lo que ella está. ¿Cómo cree que se siente? ¿Cree que se siente bien? Que tiene que servirle un whisky el marido a la hermana, a la niña que era diaconisa. ¿Cómo cree que se siente bien? ¿Usted cree que se siente bien aquella hermana que venía los domingos al culto, que el marido le dice, mira, ahora nos vamos para el parque y te vas conmigo y te vas conmigo? Y ella queriendo estar en el culto. Pero todo eso es producto de no saber esperar. No es fácil. Pero cuando uno sabe y no pierde la esperanza, entonces uno se motiva. Y uno dice, no importa que no me agradezcan. No importa que no me tiren flores. No importa que haya perdido el trabajo, yo sé que no me van a hacer falta las tortillas. No importa que mi marido le esté pasando esto o mis hijos esto. Yo sé que Dios me va a resolver en su momento. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor esta tarde. Póngase en pie.